Comenzamos. Pues buenas noches a todos, buenas noches a los que nos están siguiendo a través de Facebook también. Todavía están entrando algunos compañeros a participar, ya llegó Pablo Ramírez también, y el día de hoy es 12 de mayo del año 2021. Estamos iniciando el diálogo constituyente número 5, para lo cual pues tenemos como invitados especiales a Pablo Moctezuma Barragán, mucha gente ya lo conoce, ahorita lo vamos a presentar y vamos a leer su semblanza, y también a la compañera Itza Díaz de la Torre, con una trayectoria de lucha social y política también muy importante, y también integrante del Congreso Nacional Constituyente. Les damos la bienvenida a todos y vamos a comentar muy brevemente lo que significa. Este es el diálogo constituyente número 5, para lo cual estamos coordinando este espacio, pues la compañera Otilia Valdés y yo. ¿Cómo estás, Otilia? ¿Puedes hacer un saludo? Tu micrófono, por favor. Buenas noches, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Me parece un ejercicio muy importante el que estamos haciendo para nuestro país, el de difundir nuestra Constitución y el obtener propuestas para mejorarla. Muy bien, Otilia, pues gracias por tu colaboración en este espacio cada miércoles, y estamos hablando de un nuevo proyecto constitucional, pues que, como ustedes saben, tomó años elaborarlo. No es algo que haya salido en un mes, o incluso las constituciones. Imagínense, la constitución de Apatzingán, bueno, empezó en septiembre de 1813, y para mediados de 1814 ya estaba promulgándose, y tuvo algunos gobiernos en la parte que estaban los insurgentes ahí ya dominando. Había ya algunos gobiernos con la Constitución de Apatzingán, pero bueno, no logró tener una vigencia nacional. Para hacer esta Constitución estudiamos todas las constituciones previas de México, de otros países. Hicimos entre 2010 y 2013 4 encuentros nacionales de organizaciones alternativas. De ahí surgió una idea interesante, que es el desarrollar instituciones alternativas, y se formó el Consejo de Transformación Educativa, que ha tenido un desarrollo muy interesante. Ha hecho 3 congresos internacionales y ha generado incluso un Congreso Mundial de Transformación Educativa, un diálogo con Europa. En fin, surge también el Consejo de Organizaciones Alternativas, el COALT, y de esos encuentros también surgen 2 foros de qué tipo de transformación social y cultural queremos, y de ahí es el preámbulo de lo que va a ser mucho de esta Constitución que hoy vamos a comentar con nuestros invitados y con todos los participantes. Se pensaba que la tradición política de los grupos que no estaban en el gobierno era cuestionar y señalar lo que no está bien en los gobiernos, y decir eso no queremos, pero como dicen los altermundistas, otro mundo es posible, sí, pero ¿cuál? Y entonces nosotros empezamos a construir con estos foros qué tipo de organización, qué tipo de país queremos, ¿no? Qué tipo de transformación. Y entonces, posteriormente, pues ya sucedieron 2 cosas muy importantes. Una, pues en el 2013, 2012, 2013, 2014, la Constitución política de 1917 fue traicionada, fue destrozada en su esencia por las reformas que le imprimieron los priistas, comandados por Enrique Peña Nieto y quién sabe quién encima de Enrique Peña Nieto. Y por otro lado, estaba ya la víspera, en 2017, de los 100 años de la Constitución. Y pues hace 100 años no había internet, no había celulares, no había televisión, no había tantas cosas. Hay una transformación. Aparte, la Constitución ya tenía en ese momento más de 690 parches, y algunos de ellos muy destructivos de su esencia, como los de Salinas de Gortari, los de Peña Nieto, los de Calderón. Entonces pensamos que era legítimo que el pueblo se organizara y convocara a una nueva Constitución, para lo cual analizamos la historia y el contenido de la Constitución de 1917. Invitamos especialistas. Están estos videos de los especialistas que estuvieron en esta primera etapa analizando los diferentes aspectos de la Constitución. Están en el sitio coalt.mx, por si los quieren consultar.
Y después de eso empezamos con una fase ya con el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, el Consejo de Organizaciones Alternativas y otras organizaciones, eran cerca de 40 organizaciones, realizamos 8 talleres de análisis y diseño constitucional y luego 11 talleres de diseño constitucional. Y se hizo un primer borrador de constitución, que se hizo libro, y lo planteamos como Constitución, Nueva Constitución Mexicana 2018, y el 5 de febrero de 2017, justamente 100 años después de la promulgación de la Constitución de 1917, convocamos a formar el Congreso Nacional Constituyente, el cual se instauró los días 13, 14 y 15 de octubre de ese año 2017. Pensamos que en unos meses podríamos trabajar ya con el anteproyecto hecho libro, pero esto se prolongó y se realizaron 20 sesiones de 3 días cada una aproximadamente. Y terminamos esta nueva versión, ya la aprobación por el Congreso Nacional Constituyente, con delegados de al menos 11 estados de la República. Lo terminamos, la aprobación final ocurrió el 24 de octubre pasado. Y ahora estamos convocando a formar constituyentes estatales, constituyentes municipales, para que puedan aprobar, analizar, aprobar, modificar, proponer los cambios, que consideren pertinentes y que los pueda recoger y además nombrar delegados a una nueva etapa del Congreso Nacional Constituyente y que se recoja este nuevo consenso. Estamos planteando un nuevo consenso, un punto de referencia de la casa que queremos, el país que queremos. Es un consenso que hemos logrado entre muchas organizaciones, muchas personas, con muchas reflexiones, muchos diálogos muy reflexivos, y pues logramos este proyecto y ahora estamos en esta etapa, la pandemia y con la ventaja del Zoom, pues invitando a los diálogos constituyentes. Tenemos siempre, desde hace 5 semanas, un invitado que no participó dentro del proceso constituyente, dentro del Congreso Nacional Constituyente, en este caso sería Pablo Moctezuma Barragán, pero que puede ser afín o que puede estar interesado en este proyecto, y un invitado de los constituyentes, de los que sí participaron en este proceso, que están familiarizados con el proyecto. Y bueno, como les decía, la dinámica es, después de esta introducción, que darle la palabra a nuestro invitado Pablo Moctezuma Barragán para que haga sus comentarios, qué le parece, si es viable, si es pertinente, esta idea que estamos desarrollando, qué le llama la atención de esta nueva constitución, de este proyecto constitucional, qué considera que habría que precisar o superar, si es pertinente, es viable. 15 minutos en una primera intervención, luego lo propio hará nuestra compañera Itza Díaz de la Torre, previa presentación de su semblanza. Después, Otilia hará un breve comentario para puntualizar algunas cosas y yo otro para puntualizar algunas otras de lo que haya dicho Pablo e Itza. Después, ellos mismos otros 5 minutos para precisar, para complementar. Y después de esos 5 minutos de Pablo y de Itza, tenemos un diálogo abierto entre todos sobre lo que se haya dicho hasta el momento, y al final les pediremos a nuestros invitados que hagan una conclusión de esto. Entonces, si no tienen inconveniente, vamos a iniciar con la presentación y darle la palabra primero a Otilia para la presentación y luego a nuestro invitado Pablo Moctezuma Barragán. Adelante, Otilia, para que puedas hacer la presentación. El doctor Pablo Moctezuma Barragán ha sido profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y de la Escuela Normal Superior de México en la licenciatura de Historia. Es doctor en diseño, área de estudios urbanos. Es doctor en diseño. Es que me perdí, perdón. Es doctor en diseño, área de estudios urbanos y autor del proyecto Glifos de la Ciudad de México, consistente en 400 murales de mosaicos de Talavera con la toponimia de la ciudad. Se desempeñó
Se desempeñó como delegado de Azcapotzalco en el periodo de 97-2000 y en el 2015-2019. Ha sido militante del movimiento obrero y urbano popular desde 1973. Desde 1986 es editor de Despertar Teixitlani. Y ahí nos da una liga que es www.mextequi.org. Y se ha distinguido como estudioso y militante del movimiento popular democrático en México. Ha desarrollado en el periodismo alternativo y escrito múltiples artículos y ensayos en la revista Contralínea, en Voces del Periodista, así como en diversos libros, entre los que se cuentan El desarrollo de la deuda de México, 1990. Comienza la resistencia, 1992. México, dependencia y autoritarismo, 1994. La vida y la lucha de Emiliano Zapata, 1994. Moctezuma y el Anáhuac, 1996. Los orígenes del PAN, 1997. Los derechos humanos y la práctica social, 1998. Azcapotzalco, globalización e identidad, 2005. 30 tesoros de Azcapotzalco, 2006. Los glifos de la Ciudad de México, 2006. Obama y los peligros de Washington, 2009. Y biografías de Hidalgo, 2010. Morelos, 2013. Juárez, 2017. Y Cárdenas, 2018. Los orígenes de la explotación y el sometimiento de la mujer, 2019. En la actualidad, funge como vocero de la organización Mextequi y es promotor del Congreso por la Soberanía. Le damos pues la palabra al doctor Pablo Moctezuma Barragán. Adelante, Pablo, más o menos 15 minutos, por favor. Muchas gracias, Marco Eduardo, por esta invitación. Muy buenas noches, Itza, y todas las compañeras y compañeros que estamos compartiendo opiniones sobre esta nueva Constitución. En primer lugar, creo que es muy importante el esfuerzo realizado y el que ya exista este proyecto de nueva Constitución mexicana 2021. Es claro que en el siglo XX se logró el reconocimiento formal de derechos fundamentales. Sabemos muy bien que la Constitución del 17 en su momento fue la más avanzada del mundo y fue la primera Constitución que reconoció los derechos laborales y derechos sociales de todo tipo. Sin embargo, también es claro que estos derechos quedaron como algo formal y no hay forma bajo esta Constitución de garantizarlos. Tú puedes salir con la Constitución en la mano, artículo 123, diciendo, bueno, aquí tenemos derecho al empleo, pero no por tener ese texto en la mano vas a conseguir empleo o vivienda o, en fin, los derechos que esta Constitución otorga. De modo que en el siglo XXI la tarea, desde mi punto de vista, es que esos derechos pasen a ser reales, para lo cual hace falta una profunda transformación de la sociedad. La sociedad se tiene que organizar en torno a la persona humana y en torno a la garantía de derechos. Y para eso, pues hace falta un cambio fundamental. Es muy importante el que en este proyecto de Constitución se plantee que el poder parta de asambleas municipales, asambleas estatales y la Asamblea Nacional. Esto es vital para la garantía de derechos. Por ejemplo, Emiliano Zapata, que defendió mucho el poder municipal, organizó en su momento el área que dominaban los zapatistas en torno a los municipios y creó instancias para que la gente que quería empleo acudieran al municipio y que el municipio fuera el que diera
empleo. Lo mismo en cuanto a la seguridad, en cuanto a la vivienda, la educación, etc. Entonces me parece muy importante este proyecto. También el que haya una asamblea nacional democrática y que dentro de esa asamblea estén contenidos el poder ejecutivo, judicial y legislativo, porque en el esquema actual hay tres, todos sabemos, hay tres ramas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial, pero la gran burguesía, que es la que domina a nuestros países, cuando pierde el ejecutivo, pues entonces golpea por medio del legislativo. En algunos casos, como en Brasil, pues fue el legislativo el que destituyó a Dilma Rousseff, que había tenido 53 millones de votos, pero fue destituida, y el poder judicial, que también se utiliza en contra del ejecutivo en casos como el de Honduras con Zelaya, como el de Lugo en Paraguay. En fin, la gran burguesía y el imperialismo ha usado esta división de poderes para que predominen los intereses de las grandes corporaciones, de modo que el poder popular esté unificado me parece muy importante. Creo que la Constitución tiene que garantizar todos aquellos planteamientos de la Constitución del 17 que se echaron por atrás por reformas, como es que el dominio de la nación sobre los energéticos, que le han dado la vuelta. Primero le dieron la vuelta con concesiones, contratos a particulares, a corporaciones, y ya con la reforma energética de Peña, pues prácticamente desmantelaron este planteamiento de la propiedad y el control de la nación sobre los energéticos. Es importante los esfuerzos que se hacen actualmente por recuperar la soberanía energética, pero de hecho esta propiedad que tenemos sobre los bienes, sobre el subsuelo, no se ha perdido. Creo que es importante aclarar que el artículo 135 de la Constitución, bueno, el 136 dice que la Constitución seguirá vigente a pesar de que haya un gobierno que la desconozca o la traicione, y el 135 dice que son válidas las reformas. Yo creo que es muy importante, y también habría que contemplarlo en este proyecto de Constitución para el siglo XXI, aclarar muy bien que las reformas son buenas, válidas y necesarias cuando vayan a garantizar los derechos. Pero las reformas que lo que hacen es anular los derechos, pues no son reformas, son contrarreformas. De hecho, la reforma energética de Peña no es una reforma, es una contrarreforma, y es anticonstitucional aún en términos de la Constitución de 1917. Actualmente es muy necesario el que el Estado y el pueblo, a través del Estado, vuelva a controlar todos los sectores estratégicos de la economía, y este proyecto de nueva Constitución así lo determina, cosa que es muy importante. Por ejemplo, en el caso de la minería, sabemos que la minería originalmente estaba en manos de la nación, luego dieron concesiones a las corporaciones extranjeras, pero había un límite del 49%, pero con las contrarreformas de Salinas de Gortari, pues actualmente ya la minería está en manos de corporaciones extranjeras, mayoritariamente canadienses, con capital gringo, y vemos cómo riquezas tan importantes para el siglo XXI como es el litio, pues ya hay compañías chinas y inglesas,
pues que ya compraron grandes territorios para aprovecharse del litio. Entonces, es muy importante el que con esta constitución vuelva a poder de la nación los sectores estratégicos, recuperar la soberanía energética y la minería. También es muy importante recuperar las finanzas para control del Estado, porque actualmente sabemos muy bien que las finanzas de nuestro país están controladas por bancos extranjeros y el sector financiero también es estratégico. Es ridículo que nuestras reservas estén en la Reserva Federal gringa en dólares, en lugar de que siendo el primer productor de plata del mundo por siglos, pues adoptemos el patrón plata y tengamos nuestras reservas en plata y nuestra moneda en plata y no dependiendo del dólar. Vemos que las devaluaciones han sido brutales. En 1976 se devaluó el peso, que estaba en 12.50 de aquella época, actualmente está alrededor de 20, pero como Salinas le quitó 3 ceros, la devaluación en esta época neoliberal ha sido de 2.50 a 20,000, o sea, es algo indescriptible y esto se puede corregir adoptando el patrón de plata y teniendo las finanzas en manos de la nación. También es muy importante el que en esta constitución pues se retira concesiones mal dadas. Tenemos el caso del agua. El agua va a ser también el gran problema del siglo XXI y tiene que haber una organización para que sean los propios pobladores los que controlen el agua y eliminar las concesiones a las grandes corporaciones que actualmente acaparan el agua. En cuanto a los derechos laborales, pues qué decir, ¿no? Hemos vuelto a la esclavitud moderna. Todas las reformas, y en particular la última de Calderón, pues han negado los derechos fundamentales que se garantizaban en el artículo 123 con varias formas. Una de ellas es el outsourcing, que debe ser eliminado. Vemos que ha habido cierto avance en cuanto a la outsourcing en las últimas semanas, pero también observamos que no eliminan el outsourcing, lo reglamentan. Entonces dicen, bueno, el outsourcing está prohibido, 1, 2, el outsourcing se reglamenta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Está prohibido o se va a reglamentar? Entonces, los derechos laborales sí necesitan respetarse íntegramente y esto se lograría también con una nueva organización social y esta nueva constitución. ¿Cómo cuántos minutos llevo? No llevé la cuenta. Te quedan como 7 minutos. Ok. Bueno, y también en cuanto a todos los derechos, también en lo laboral se tiene que determinar las formas en que se va a garantizar el empleo, porque es muy fácil decir todos tienen derecho al empleo, pero el desempleado, ¿qué va a hacer o a dónde va a acudir? ¿A qué instancia para tener empleo? Creo que según esta organización que plantea la nueva Constitución, serían los municipios los primeros responsables de emplear a toda la población. Sabemos que la que genera la riqueza es la fuerza de trabajo y mientras más mexicanos trabajen, pues va a haber mayor riqueza. Sabemos bien que el desempleo es producido por el capitalismo, por las corporaciones, para tener un ejército de desempleados que les permita abaratar la mano de obra y negar derechos. Entonces, el hecho que nos organicemos desde los municipios, los estados y a nivel nacional para que todo aquel que quiera trabajar lo haga, va a ser un gran avance para nuestra nación. Sabemos que de la población económicamente activa se
se mide en términos de los que actualmente están en el mercado del trabajo, pero en las estadísticas actuales, pues se eliminan, por ejemplo, a gentes de capacidades diferentes que les gustaría trabajar, pero que pues no se atreven a pedir trabajo precisamente por sentirse discapacitados, mujeres que quieren trabajar, pero que no pueden por los horarios, por falta de guarderías, etcétera. Entonces, realmente la población económicamente activa en México tiene que aumentar grandemente y lograr desde los municipios que toda la gente se ocupe. En términos de la seguridad, creo que también es muy importante el planteamiento de la Constitución de la Guardia Nacional. La seguridad, en primera instancia, también tiene que organizarse desde las comunidades para que la Guardia Nacional sea realmente producto de la organización en municipios, en alcaldías, en ejidos, de la propia población, coordinándose con los otros niveles y con el ejército y la policía, pero teniendo como base esta Guardia Nacional, que sería algo así como pues guardianes de la paz. Y además la seguridad no nada más es en torno a evitar delitos. Creo que hace falta que desde esta Guardia Nacional y desde las comunidades se enfrente también, por ejemplo, toda la problemática de protección civil. En cada comunidad tiene que haber núcleos organizados para atacar de inmediato, por ejemplo, incendios, para prevenir accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en términos de seguridad, sí es muy importante esta organización desde abajo. La nueva Constitución, desde luego, tiene que efectuar una renovación democrática. Tenemos claro que el sistema de partidos es el modelo que garantiza a los intereses del imperio y de las corporaciones. Así como hace 200 años era la monarquía la que garantizaba el derecho de los terratenientes y señores, actualmente es el sistema de partidos que hay que abolir, porque si bien antes la soberanía recaía en el rey, ahora dicen que la soberanía recae en el Congreso, pero lo que hace la población es ir a votar una vez cada 6 años y depositar su soberanía sobre el poder legislativo, ejecutivo, etcétera, sin tener ya ningún control. Creo que para el siglo XXI tenemos que tener claro que la democracia representativa, en cuanto a que yo le firmo un cheque en blanco a mi representante para que haga lo que quiera, porque en las campañas prometen lo que se les da la gana y al llegar al poder hacen lo que se les da la gana, de modo que los representantes tienen que estar controlados y mandatados por los electores, y esto es algo que en la nueva Constitución también queda muy claro, que son las asambleas municipales, estatales y la Asamblea Nacional, donde el pueblo ejerce su soberanía, asume su soberanía y no la entrega para que alguien más tome las decisiones. Es importante que estos mecanismos garantizarían que el pueblo decida. Y para eso hace falta un nuevo sistema político, desde luego abolir el sistema de partidos, eliminar el financiamiento a los partidos, financiar toda esta organización desde los municipios para que realmente tenga la capacidad de elegir a sus representantes, etcétera, el derecho de revocarlos cuando no estén cumpliendo, etcétera. Entonces, todo lo que este año se le va a dar al INE 21,000 millones de pesos, y sabemos para qué los está usando. Los partidos también cuentan con presupuestos de cientos o miles de millones que los usan para comprar
campañas, para comprar militantes, etcétera. Esto tiene que ser eliminado con un sistema en que no haya financiamiento de los partidos, sino que se financie el sistema electoral desde abajo, y los partidos desde luego que van a seguir existiendo, pero por convicción, para que la gente de tal o cual partido pueda hacer su trabajo en su alcaldía, en su municipio, en su ejido, y si es buen representante de la comunidad y la comunidad lo elige, perfecto, electo por la comunidad. Actualmente los candidatos son de dedazo desde las cúpulas. La selección de candidatos, pues en México es una burla. Estamos viendo en estas elecciones, pues todos los escándalos que hay con esta selección de candidatos. De modo que lo que plantea la nueva Constitución, de que los candidatos, los representantes sean electos desde abajo, es una salida muy importante. También es importante eliminar las campañas de dinero, porque pues actualmente el que tiene más dinero y pega más carteles y da más regalos y paga más spots en televisión y tal, pues es el candidato mejor posicionado. Esto se debe de eliminar. No debe haber campañas de dinero. Todos los candidatos deben de tener la misma oportunidad de presentar su programa, y los electores, al elegirlos, están eligiendo ese programa, ese proyecto. De modo que si es electo, tiene que hacer lo que en la campaña se comprometió, teniendo la población el derecho de revocar a estos representantes si no se ajustan al proyecto. Entonces tiene que haber una renovación democrática y un cambio muy, muy profundo de todo el sistema de representación para que sea una democracia directa, como se plantea en la Constitución, donde desde luego que tiene que haber representantes, pero estos representantes tienen que estar mandatados, como también lo plantea la nueva Constitución. Creo que todos los derechos de los que he hecho referencia solo se pueden garantizar con una nueva Constitución. Por ejemplo, ahorita en medio de la pandemia tenemos a la vista todo el gran desbarajuste de la salud, que también tiene que tener ya una óptica totalmente diferente. La salud tiene que estar a la mano o al servicio de la población desde sus comunidades, desde sus localidades, y además tenemos que incorporar un sistema de salud que también recoja todas las tradiciones milenarias de nuestro pueblo, la herbolaria, la medicina tradicional, etc. Otro punto. Termina el tiempo, pero si vienen otros 5 minutos. Cierro con algo fundamental, sí. Que es la soberanía alimentaria, que también se tendría que garantizar desde los municipios, como plantea la Constitución, con la agroecología, etcétera. Estaba leyendo ayer que este año las importaciones de maíz subieron el 40% y que México va a producir 30% menos maíz del que se tenía contemplado. Es absolutamente absurdo que México dependa de importaciones de maíz, cuando todos sabemos que el maíz fue inventado aquí en estas tierras, y la producción agropecuaria tiene que partir desde los municipios, las alcaldías, a nivel rural y a nivel urbano, y además tiene que ser sustentable. Por todo lo anterior, creo que hay muchísimo de qué hablar, pero en general apruebo y me felicito de conocer este proyecto de Nueva Constitución Mexicana 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Pues, es interesante la afinidad que estamos teniendo con todo lo que estás diciendo, y pues es muy grato poder compartir contigo todo esto, todas estas ideas que planteas, ¿no? Le vamos a ceder la palabra ahora a nuestra compañera Itza Díaz de la Torre, pero antes nuestra compañera Otilia va a hacer la presentación de la semblanza de Itza Díaz de la Torre. Adelante, Otilia. El micrófono, Otilia, por favor.
¿Qué pasa? Perdón, no lo podía Ya. abrir, no sé. Me puse muy tonta. No, al contrario. Bueno, nuestra compañera Itza Díaz es mujer, madre trabajadora, originaria de la Ciudad de México. Desde el año 2017 emprende un camino de resistencia al ver cómo la corrupción política del país nubla un mejor futuro para la sociedad y el porvenir de las nuevas generaciones. Con un marcado apartidismo que da prioridad a la organización social más que a seguir las políticas y líderes. Los políticos y líderes trabajan en desarrollar la sustentabilidad que respeta la ecología a través de producir alimentos orgánicos en huertos urbanos. Lucha por la justicia en el amplio sentido de la palabra. Por tanto, acérrima defensora de los derechos humanos y sociales, tanto en la cotidianidad como en mítines, plantones y manifestaciones de distintas luchas en las que ha participado y empezado en la defensa del ejército sobre el artículo. Y también tenemos que decir que nuestra compañera Itza Díaz es un elemento muy importante durante la discusión de nuestra Constitución, que participó muy comprometidamente y que nos dio muchos elementos en la discusión y que personalmente la admiro. Gracias. Bueno, pues Adelante. Itza, con tu intervención más o menos 15 minutos, por favor. Muchas gracias, Otilia. Gracias, Marco, por la invitación y gracias por haber participado en este proyecto donde me siento honrada de haber participado con compañeros, gente del pueblo en la búsqueda de un bienestar común. Y pues debido a la difusión que hemos buscado hacer de este proyecto, quiero enfocarme un poquito en lo que es la viabilidad, porque en este trabajo de difusión nos hemos topado mucho con críticas, con rechazos y con la etiqueta de ser utópicos. Y en realidad pues tenemos que ver en dónde está la utopía, porque pues realmente no lo veo como una utopía. Si por ejemplo tomamos la idea de décadas anteriores que en programas de televisión y en textos existían avances tecnológicos que se veían como ciencia ficción y que ahora manejamos cotidianamente, como las videollamadas, como lo que estamos haciendo ahora, y que antes fue no rechazado, sino se veía como imposible, se veía como utópico, y hoy está hecho, hoy lo estamos viviendo día a día, y esto pues nos lleva a entender que no podemos negarnos a estas posibilidades. Claro que sí hay la renuencia a creer en cosas que aún no están hechas, hay la renuencia en creer que podemos crear cosas de vanguardia, cosas que nos den solución a, a las problemáticas actuales sociales y políticas. Si tan solo vamos en la historia de los gobiernos, pues en la época de los reyes que se creían hijos de los dioses, pues era imposible creer que podía haber una república. Y ahora, por ejemplo, hay esa creencia utópica de no creer que pueda haber una organización sin líderes. Sin embargo, pues esta constitución, este trabajo es en búsqueda de eso, de la organización social. Y pues al final, viendo en el contexto del capitalismo y del actual sistema de gobierno, pues es difícil que la gente lo visualice porque estamos sumergidos tanto en la corrupción, en la búsqueda de empleos, en la inseguridad, que no nos permite ver horizontes diferentes, un mejor futuro. Y este es el trabajo de la Constitución que estamos proyectando. Difícilmente encontramos que la gente pueda aportar y creer y trabajar para algo nuevo. Sin embargo, hay pocos que ya están planteando estas ideas y que están en este proyecto de constitución, y por lo cual debemos
trabajar y empujar. Sé que no es fácil, sé que todavía va a haber mucha renuencia, sin embargo, creo que lo podemos lograr. Es un trabajo arduo que debemos de hacer desde nuestro entorno, desde nuestra familia, desde nuestra comunidad, nuestra cuadra, nuestra colonia, ir construyendo, porque la idea de esta Constitución es que todos participemos, que todos hagamos nuestras leyes, porque si vemos que en la actualidad las leyes que hacen unos cuantos, que hacen los políticos, no han servido para un bienestar común, pues entonces no nos queda más que tomar, como quien dice, las riendas en nuestras manos y el mismo pueblo hacer sus leyes, que a final de cuentas las leyes deben de ser contratos sociales, contratos que la misma sociedad decida cómo manejarse y cómo organizarse. Esto es la Constitución que estamos planteando. La forma de que el pueblo decida tanto en las leyes como en las acciones del país. Y pues, si hablamos de nuevas expectativas, claro que tomamos como viable la expectativa de generar una constitución que nos dé un bienestar social, una constitución que sea hecha por el pueblo, que nos plantee desde ahí una educación que respete las individualidades y que nos genere unos valores que contribuyan al bienestar social y a una sana convivencia. Una constitución que desde ahí nos está planteando una política económica por medio de cooperativas que es equitativa. Una constitución que nos está planteando una forma de utilizar los recursos naturales de una manera democrática y de una manera que nos ayude a preservar el ecosistema. Entonces estamos viendo con todo esto que es viable, que podamos tener una constitución en la que el pueblo trabajemos, en la que el pueblo decidamos, porque nadie más que nosotros mismos, los que estamos en nuestra comunidad, sabemos las problemáticas que tenemos y sabemos cómo podemos solucionar y debemos de proponerlo y decidirlo entre todos, no entre unos pocos. También quiero tomar a referencia que el proyecto de constitución aún está por hacerse perfectible, o sea, por tener mejorías, y eso es en lo que hemos trabajado, en el trabajo de difundir y convocar a que la gente se sume al trabajo, a la crítica, a que aporte sus ideas y las mejorías para tener algo más completo. Y pues, como por ejemplo puedo mencionar, aquí tengo un artículo que es el 30 de la Asamblea Política Nacional, en lo que al último dice que esta asamblea diseñará, aprobará leyes federales que sean acordes con esta Constitución. Ahí tengo un pequeño detalle que quizá debamos de poner, que esta asamblea no es ella en sí, sino sus ahora sí que sus asambleas locales las que decidirán, y ellos llevarán y aportarán en esa asamblea las decisiones locales. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos intentando es que nosotros, como así en esta Constitución, el mismo pueblo siga haciendo sus leyes, y entonces si empezamos a que la asamblea es la que va a hacer las leyes, pues sería como que lo mismo que estamos haciendo que unos cuantos hacen las leyes. Entonces, en ese punto es mi punto personal. Considero que no debe ser en sí esa asamblea, sino esa asamblea ser el medio en que el pueblo siga haciendo sus leyes. Y claro que, como dijo el compañero Pablo, que no se puede hacer reforma, o sea, que no se pueden, bueno, yo pienso que no se pueden hacer reformas
sin la aprobación del pueblo, así como se han hecho en todo este tiempo sin la aprobación del pueblo y hemos visto que no nos ha llevado a un desarrollo económico ni a un bienestar común, pues en esta ocasión creo que sí debe ser una condicionante que no se pueda hacer una reforma si no está aprobada por todo el pueblo. Y bueno, considerando que si participamos todos, vemos como viable la construcción de esta nueva constitución y la aprobación de ella sería por medio de las mismas comunidades en el trabajo de sus propias constituciones y en el desconocimiento a leyes que no se hayan hecho por el mismo pueblo. No sé cuánto tiempo llevo, Marco. Ahorita llevas 13 minutos, te quedarían 2 todavía. 2 minutos. Bueno, pues la intención es de esta constitución es trabajar entre el mismo pueblo para la construcción, para la organización y que logremos un bienestar común. Yo quisiera aportar muchas más ideas, pero las cuales se me borraron en este momento, una disculpa. Pero si hablamos también desde lo que comentaba el compañero Pablo, de la seguridad desde la misma comunidad, claro que es más conveniente que la misma comunidad sea la que vigile su localidad, porque ahí ya nos conocemos entre la misma gente y ya sabemos que no tan fácil viene otra gente de otra comunidad y sin distinción o sin sentir, pues te puede reprimir, ¿no? Ahí sabemos que la misma comunidad vamos a buscar ese bienestar social y vamos a buscar ese respeto entre personas y pues la seguridad creo que es algo que nos está afectando mucho en estos momentos y en lo cual tenemos que trabajar mucho. Es cuanto. Muchas gracias, Itza. Muy interesante también y esto pues hay que checar cómo sería lo del artículo 30, cómo afinar para que no haya una voluntad de representación, sino para que se integre el pueblo, que se vea la Asamblea Nacional pues como un espacio del pueblo, no por encima del pueblo. Otilia, ¿cómo ves lo que nos dicen Pablo e Itza el día de hoy? A mí me parece súper interesante que el doctor Pablo Moctezuma esté de acuerdo con casi toda nuestra constitución. Es realmente alentador, ¿no? Que esté muy, muy de acuerdo, que nos marque muchísimas de las cosas que tenemos nosotros marcadas ahí en la constitución, como las reformas, que también tiene que ver con lo que dijo Isa. No se puede hacer una reforma así como nada más como así. Hay todo un proceso para poder hacer una reforma de nuestra Constitución, que aquí, bueno, no puedo plantearlo porque sería mucho tiempo. Y que específicamente que no sea un grupo como es ahora, un grupo hegemónico que tiene ciertos intereses, el que hace las reformas a la Constitución. Ahí no sería en esta forma como se hicieran las reformas. Y por otro lado, también recordar que nuestra Constitución no es algo que ya esté hecho, que ya esté terminado. Simplemente este año en muchos estados están dando discusiones para modificar lo que haya que modificar. Sí. Y bueno, también un ejemplo lo tenemos nosotros en nuestra discusión sobre que hay que llegar a un consenso, que no tenemos que imponer por imponer nuestro criterio, sino poder llegar a acuerdos con otras gentes, ¿no? Y sí proponer las reformas que sean necesarias y que nuestra forma de gobierno parte del pueblo, parte de las asambleas, o sea, la soberana es la asamblea es comunitaria y después vendría la municipal, la estatal y la nacional. No es la nacional la que dicta, puede proponer cosas, yo me imagino, pero las cosas o las leyes que se proponga esta asamblea tendrán que ser discutidas, no van a ser aceptadas así nada más como así. Y bueno,
Me parece que después de escuchar al doctor Moctezuma, pues siento que ha sido un acierto muy grande. Bueno, lo sentía desde antes, pero me da gusto que él esté de acuerdo en esta constitución que proponemos, que como digo, habrá que hacerle muchas enmiendas o poquitas, no sabemos, pero habrá que hacerlas y habrá que discutirlas entre todos de una forma democrática, porque así lo hicimos durante este proceso. Algunas discusiones se prolongaron mucho, pero finalmente logramos llegar a un consenso y así este espíritu tenemos que tener para las siguientes discusiones o las modificaciones que tenga la Constitución, porque tenemos que pensar que somos muchos y que no todo el mundo está de acuerdo con nuestra forma de ver las cosas y de pensar. Sería. Gracias. Muchas gracias, Otilia. Sí, estoy de acuerdo contigo en que el consenso es parte de la referencia de este nuevo proyecto constitucional, más que la votación, ¿no? La votación para cosas simples como si va a ser a las 10 o a las 11, no hay problema, pero las cosas esenciales se requiere un consenso y acabar con los mayoriteos. Por eso esta idea de las asambleas comunitarias que generan delegados a las asambleas municipales y las municipales a las estatales y esta a la nacional, lo que implica es que no habría propiamente campañas electorales y por lo tanto nos ahorraríamos esos 21,000 millones de pesos que menciona Pablo y también el ejército se disminuye en un 10%, se vuelve Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional retoma el espíritu original de la Constitución de 1917, no la que está ahorita, sino la Guardia Nacional Popular, integrada con una Guardia Nacional profesional, pero que en esencia la Guardia Nacional sería popular, que era la idea de la Constitución de 1917 y que el año antepasado se modificó el concepto de Guardia Nacional, que nosotros ya lo habíamos postulado. O sea, esto de la Guardia Nacional nosotros lo traemos desde hace varios años y bueno, ahora coincidió con que salió otra Guardia Nacional distinta a la que nosotros habíamos pensado. Quisiera decir que en Facebook nos está siguiendo Jorge Alberto López Chávez, que nos manda un saludo. Igual Martín Ortega, que mañana va a estar en el seminario de autogestión económica y cooperativismo desde Toluca. Y esta pregunta que hace Mario García se la hace a Pablo Moctezuma y que quisiera yo comentar brevemente sobre eso. Maestro Moctezuma, muchas gracias por su exposición. Me ha llamado la atención su afirmación respecto a que el sistema de partidos sirve a los intereses hegemónicos y no al interés social ni al bien común. Bueno, pues ahora yo puse en Facebook hace un ratito los partidos actuales no luchan por ideales, luchan por el presupuesto. Desgraciadamente no parece haber excepción, ¿verdad? Lo ha entendido bien, dice Mario García. Si esto fue lo que usted dijo, ¿podría explicar un poco más sobre esta alternativa al sistema de partidos? Bueno, tiene que ver con este proyecto constitucional de que sean asambleas comunitarias con su consejo coordinador, delegan a 3 personas para que sean parte de la asamblea municipal, pero supeditados a la voluntad de la asamblea comunitaria. Y luego las asambleas municipales delegan a los tres personas a la asamblea estatal, pero supeditados a la asamblea municipal. Y así, de la estatal a la nacional, tenemos previsto 15 personas a la nacional para que cada asamblea sea de un máximo de 500 personas y esto sea operativo. Nos vamos a ahorrar muchísimo dinero que se podría invertir en muchas cosas como educación, como salud, como infraestructura, etcétera. Y bueno, una cosa interesante que quisiera poner a consideración de ustedes, no antes de decir que también nos saluda Javier Silva desde Nayarit a través de Facebook, nos está siguiendo. Y Mario García le pregunta, bueno, esta la voy a leer, no la voy a comentar. Maestra Díaz, muchas gracias por su exposición. No entiendo muy bien su planteamiento sobre el artículo 30 de la Asamblea Política Nacional. Usted comentó algo como que cada asamblea apruebe sus propias leyes. ¿Cómo se compartirían estas legislaciones locales con otras legislaciones locales de forma que fuese posible un funcionamiento interregional? Bueno, esa te la dejo a ti, Itza. Yo lo único que quería terminar comentando es que una de las cosas interesantes de este proyecto es que ya está como ensamblado los diferentes aspectos de la educación, de la salud, de la seguridad, de la parte jurídica, de la parte política, y de ahí podemos, como dice Itza y como dice Otilia, mejorar, pulir algunas cosas en estos diálogos o en los congresos constituyentes estatales, municipales, en las futuras etapas, pero ya hay un proyecto, un punto de referencia. Y bueno, algunos piensan que esto es muy audaz, pero pues hay que ver la herencia que tenemos histórica
pues Morelos, imagínense, en 1813, convocar a un congreso en Chilpancingo, que es donde yo nací. ¿Quiénes eran los congresistas, no? Estaba yo viendo un video sobre eso, que sesionaban a veces entre el Congreso de Chilpancingo y la Constitución de Apatzingán, sesionaban en el campo, así abajo de los árboles, ¿no? O sea, ese es el espíritu, ahora sí que de José María Morelos, que llega a través de la Constitución del 57, del 17, y esta como un hilo conductor de nuestra historia, y por eso nuestra Constitución se considera una continuidad del espíritu social de la de 1917. No está en conexión, y por eso mantenemos esto de la inviolabilidad de la Constitución, también se tiene en este proyecto constitucional, ¿no? Pues también dijo Otilia casi, pero Pablo, parece que coincidimos en un 100% de ideas, lo cual pues sí nos sorprende, porque pues no habíamos conversado hasta hoy, y pues tenemos ideas muy afines, y eso es muy grato señalar, ¿no? Y pues gracias, Itza, también por estos comentarios, y vamos a checar esto de cómo garantizar lo que te está preguntando Mario García también, ¿no? Y me pregunta a mí, maestro Murrieta, gracias por su aportación. Me gustaría que nos hablara del concepto de voluntad unitaria e histórica de los 32 estados, de ser posible. Bueno, estamos construyendo la idea del consenso, ¿no? Es decir, buscar fórmulas que retomen la esencia del proyecto de la comunidad. Y tenemos habilidades, tenemos criterios en cuanto a cómo lograr consensos. Obviamente, quizá no del 100%, pero la mayoría de las cosas que nosotros consideramos en la Constitución están pensados en por lo menos un 66%, y pensamos que eso incluso puede ir madurando hasta que sea pues del 99%. Una persona que tenga un sincero desacuerdo y esté flexible debiera ser retomada para un acuerdo integrado y no simplemente desdeñada. Bajo el sistema democrático actual, si alguien, eso lo dije la vez pasada, gana con 51%, les digo, ¿qué creen que va a ser el otro 49%? Pues a boicotear a los anteriores. Y ahí está, ha sido la historia de la democracia que Marx y otros personajes le han llamado la democracia burguesa, pues la democracia que vino entre comillas, democracia, que vino de la Revolución Francesa, y que ahora me dio un poco de risa que Lorenzo Córdoba y uno de sus asesores, que no me acuerdo cómo se llama, están sacando un libro de la democracia, no se construyó en un día, como si la democracia fuera sinónimo de elecciones. ¿No? Democracia es poder del pueblo. Eso quiere decir poder del pueblo. No dice elecciones. Poder del pueblo, eso significa democracia, y es lo que realmente estamos logrando con este proyecto de autogobierno, democracia directa. Bueno, le damos otros 5 minutos a Pablo y luego otros 5 minutos a Itza, y después ya se abre el diálogo. Pablo. Sí, bueno, sí, efectivamente tenemos coincidencia con el proyecto de Constitución, y también creo que es importante que hagamos ver a la población que cada transformación en México ha traído su Constitución. La independencia, la reforma, la revolución, en cada transformación, el triunfo popular se traduce en un cambio constitucional que desecha el viejo régimen para establecer el nuevo régimen. Actualmente, para que haya una cuarta transformación de verdad, se necesita esta nueva constitución, porque actualmente estamos gobernando, bueno, no estamos gobernando, el gobierno está gobernando bajo el viejo régimen, y entonces tenemos todo este desbarajuste del INE, que está conformado por prianistas, boicoteando totalmente la transformación, los jueces, esta nueva ley de hidrocarburos y ley eléctrica son muy positivas, pero los jueces están otorgando suspensiones, etcétera. Entonces, una cuarta transformación implica una nueva constitución, o no hay transformación. Creo que eso sí la gente lo debe de tener claro. Y en cuanto a la pregunta del sistema de partidos, el sistema de partidos ha estado diseñado por los gobiernos de las corporaciones, porque sabemos que en el mundo gobiernan las corporaciones.
Los gobiernos son nada más su instrumento. Entonces, es el diseño de las corporaciones para dominar. El sistema de partidos es un sistema que le garantiza el dominio al gran capital mundial y a las grandes potencias mundiales. ¿Por qué? Porque quienes tienen el poder político en realidad son los partidos, no es el pueblo. Y esos partidos, ¿de dónde surgen? Surgen del dinero. Es muy fácil para las corporaciones financiar políticos. Es más, sabemos que las corporaciones financian a un partido, a otro y a otro. Y estos políticos responden a los intereses de las corporaciones. Actualmente el sistema de partidos está dominado por el PRIAN-RD, y bueno, otros partidos que, bueno, todos tienen su patrocinador. Hay un partido de los evangélicos, el PES, y está el del Bester Gordillo, y está el Fuerza México, que patrocina Monreal, etcétera, etcétera. Entonces, los partidos son cúpulas, y además para que le den el registro a un partido, pues hay que tener mucho dinero. Morena fue la excepción porque fue producto de un movimiento social, pero cualquiera que tenga dinero y pague las asambleas que exige el INE puede tener su partido. Y una vez teniendo el partido, lo estamos financiando. Esto es ridículo. O sea, ¿por qué de mis impuestos estoy financiando al PRI, al PAN, al PRD, al Verde, etcétera? El sistema de partidos, ¿por qué garantiza los intereses de las corporaciones? Bueno, porque todos los poderes, el poder judicial y el poder legislativo, pues dependen de los partidos. Así como ellos proponen a los candidatos presidenciales, ellos, es el Senado la que escoge a los ministros de la Suprema Corte. Por eso hoy por hoy la mayoría de los ministros de la Suprema Corte pues, son del PRI y del PAN, porque en años pasados se turnaban. Una vez le tocaba al PRI, otro al PAN, en fin, son puros ministros prianistas. Lo mismo en la conformación del INE y en el Congreso, que decir, ¿no? O sea, quienes proponen son los partidos, pero además las elecciones muy antidemocrática, porque la selección de candidatos viene de la cúpula. Si tú eres presidente de un partido, pues le puedes dar la candidatura a tu cuñado, a tu compadre, a tu amante, o sea, son netamente cupulares. A través de todos estos mecanismos, las corporaciones pueden sobornar, pueden comprar, etcétera, para tener el control. El esquema que se plantea con la nueva Constitución, pues rompe de tajo con esto, porque los representantes serían de abajo arriba, a partir de las comunidades municipales, alcaldías, etcétera. Y todo ese dinero que hoy se le da a los partidos debía de dársele a un sistema que facilite la elección popular de representantes, y los partidos deben dejar ser financiados. Van a seguir existiendo porque siempre hay gente con ideas afines que se va a agrupar. Pero, por ejemplo, en una colonia, para proponer candidatos, los candidatos los tiene que proponer la comunidad de vivienda, de trabajo o de actividad, y son candidatos de la comunidad. Entonces, si Juan es electo en una comunidad es porque la mayoría lo conoce y lo avala. Entonces no va a ser el candidato Juan del PRI y Pedro del PAN, no, van a ser habitantes de la comunidad avalados por sus vecinos o sus compañeros de trabajo o de actividad. Entonces, tenemos que romper de tajo con el sistema de partidos para que haya una democracia en la que el pueblo decida y no sean las corporaciones las que con su dinero manipulen el sistema político, económico y social. Bueno, Itza, hasta 5 minutos, por favor. Ok, yo quiero responder a la pregunta de Mario García. Mira, aquí en el proyecto de nueva constitución, en el artículo 30, al último dice: corresponde a la Asamblea Política Nacional analizar la situación social, económica, política y cultural, revisar el cumplimiento de acuerdos anteriores y tomar nuevos para mejorar progresivamente la calidad del pueblo mexicano. Diseñará y aprobará leyes federales que sean acordes a esta Constitución.
En lo que yo no estoy de acuerdo es que ellos mismos aprueben las reformas en esta Constitución o las leyes en esta Constitución. Si bien puede proponer y diseñar nuevas leyes, quienes lo debemos de aprobar somos el mismo pueblo. ¿Cómo trasladar esto? Pues precisamente en la Asamblea hay delegados que representan a nivel estatal y ellos lo tienen que llevar a su Asamblea Estatal y la Asamblea Estatal lo tiene que llevar a su Asamblea municipal y a su vez ellos a su Asamblea Comunitaria, para que así se vaya trasladando la información y las propuestas y desde la Asamblea Comunitaria se decida qué leyes sí se aprueban y qué leyes no, porque si lo que estamos pretendiendo es que ahora seamos el pueblo de los que hagamos nuestras propias leyes, pues tenemos que buscar la forma de participar y decidir nosotros y no dejarlo nuevamente en pequeños grupos. Eso referente a la pregunta. Y referente a lo que comentó el compañero Pablo de la Suprema Corte, sí, tan así son de que ellos mismos son los del poder y que se habló mucho en inicios de este gobierno de nadie sobre la ley, pero ellos sí pasan sobre la ley, ¿no? La ley está hecha para controlar al pueblo, pero sin embargo no se aplica para los funcionarios o los políticos, porque pues si bien sabemos en la Constitución está que no pueden ganar nadie puede ganar sueldos, ningún funcionario encima de lo que gana el presidente, y en la Suprema Corte sí ganan por encima de lo que gana el presidente, y sin embargo participé en una manifestación en contra de eso y fui reprimida, que quiere decir que aunque el mismo pueblo esté exigiendo que se cumplan esas leyes, pues ellos mismos se están protegiendo y están pasando sobre la ley. Y este es uno de los propósitos que tiene esta nueva Constitución, que entre todos vigilemos que se cumplan las leyes y que entre todos aprendamos a respetarlas y que no haya gente con poder por encima de otros, ¿no? Entonces, pues es un trabajo que todavía hay que aportar, todavía nos cuesta mucho, nos va a costar mucho difundirlo, sin embargo, pues lo tenemos que ir generando desde nuestra misma localidad y seguir, ahora sí que no echarnos para atrás y seguir resistiendo y seguir en esta labor que esperamos que sí sea para lograr un bienestar común, que ese es el objetivo, creo que de todos nosotros. Muchas gracias, Itza. Bueno, pues se abre a partir de este momento el diálogo con todos los participantes. ¿Quién es la mano más veloz que se levante para participar, para comentar y preguntarle a nuestros invitados? ¿Cómo ven? A ver, Manuel Azúa es el más veloz. Adelante, Manuel Azúa. Más o menos vamos a tratar de intervenciones breves pues, para que podamos participar varios, ¿no? Para que puedan participar varios. Adelante, Manuel Azúa. Micrófono. Ya, creo que sí, ya. Compañero Pablo, había yo planteado que esta Constitución, en la cual pues participé en algunos artículos, y primero pues me parece excelente escucharlo, y hasta digo, pues qué puedo decir si parece que estoy hablando yo conmigo mismo. Entonces, como que digo, pues qué puedo decir. Pero bueno, lo que sí me resultó a mí de la Constitución es un espíritu ahí de centralismo democrático. No sé hasta dónde a usted le parezca que exista un centralismo democrático. Sobre todo porque hay un artículo, el 258, 238, en donde habla de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad.
cuando hay una controversia entre un Estado, entre la Federación y un Estado, pues quien va a resolver esa controversia no es el Poder Judicial, vamos, no es el Consejo de Justicia, sino la misma Asamblea. Y si la Asamblea ya determinó y al Estado no le parece, pues entonces pues se tendrá que quedar con las ganas el Estado de querer echar abajo esta controversia, vamos a echar abajo ese acuerdo de la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional pues, va a volver a ¿qué? A ratificar su propio acuerdo. Entonces, así lo dice el artículo 200, déjeme ver, es 250 y tantos, déjeme ver, 200, es de las controversias, 218, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Dice, la Asamblea Política Nacional conocerá en los términos que señala la ley reglamentaria de los asuntos siguientes: de las controversias constitucionales que se susciten entre la Federación y un Estado. Entonces, si la Asamblea Nacional propone, hace un acuerdo, una ley, pues es la misma Asamblea Nacional quien va a resolverlo. No será otro poder más que la Asamblea. Entonces, si hace una ley, como ahorita la de hidrocarburos, pues en este caso, la controversia se dio otra vez la misma Asamblea. Ahí me parece, efectivamente, tomé yo que había una especie de centralismo democrático y que, bueno, lo planteé como algo que al revisarlo tendríamos que ver que lo resolviera el área jurídica, el Consejo de Justicia Nacional o como se llame, ¿no? Y no la Asamblea, porque entonces sí, pues me parecería pues hasta peligroso, ¿no? No sé qué le sugiere este comentario, si van por ese sentido o tiene algún desacuerdo con lo que estoy comentando. Pablo, vamos primero a darle la palabra a varios, si pueden ir anotando y al final en el cierre, por favor, ya ustedes comentan los invitados. Elisa, por favor. Buenas noches, es la pregunta para el doctor Moctezuma Barragán con respecto a si será posible que el sistema actual de partidos, de empresarios y todos ellos permitan que esta nueva constitución entre en vigor y si no habrá una lucha, una pugna muy, digamos, cruenta que vaya a bloquear este nuevo proyecto. Muchas gracias. Sí, esa pregunta de Elisa se parece a esta que nos hace Juan Vaz de Yucatán. Dice, ¿cómo hacerle para que esto que plantean en esta Constitución con respecto a derechos políticos sea considerado por las autoridades federales o estatales, sobre todo que se considere de manera plasmada en la ley, aún habiendo una ley a favor del pueblo indígena, una ley constitucional, y los partidos no la hacen valer en nuestro estado? Y su nombre es Juan Vaz de Yucatán. Elisa, ¿quieres complementar? Y luego, ya Itza, o... A ver, Elisa, ¿quieres complementar? No, ya quería bajar la manita y no se dejaba. No, sí, muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más o ya le damos la palabra a nuestros invitados del día de hoy? Jesús Solís Alpuche quiere comentar. Jesús, por favor. Micrófono, Jesús. Ahí está. Sí, yo saludo Pablo Moctezuma en la misma ruta del siglo pasado. Qué buena onda. Otro mundo es posible, sí, pero ¿cuál? Urge una profunda transformación de la sociedad. Esto es elemental para poder hacer realidad pues, lo que hasta ahora llamamos utopía y que a Isa no le suena, porque las utopías pues en realidad, hasta que se hacen realidad, dejan de ser utopías, pero eso no quiere decir que sea imposible, ¿no? Entonces, la deuda externa, Pablo tiene una serie de trabajos que yo he venido siguiendo,
sobre la deuda externa que en gran parte determina que aunque nuestra constitución es de las más avanzadas del mundo, no pudo impedir que en este momento nuestra deuda, o sea, la deuda de los mexicanos de nuestro país, sea de más de 12 billones de pesos y un 52% del Producto Interno Bruto, y que tengamos que pagar más de 7,000 millones de pesos, y que este recurso es lo primero que tiene que aprobar el Congreso. Esta estructura económica que dependemos, pues impide una serie de cosas y determina otra serie de cosas del tipo de gobierno que tenemos. Le pregunto a Pablo Moctezuma Barragán cómo se plantea dentro del marco de esta nueva Constitución 2021, aterrizar el control de ese enorme gasto, de ese enorme, en esa enorme obligación que nos impone la historia negativa de este país. Bueno, le damos la palabra a Itza, que levantó la mano, y luego a Pablo para comentar sobre lo que ahorita comentaron los compañeros. Adelante, Itza. Bueno, aunque las preguntas fueron para el compañero Pablo, sí quiero comentarle a Jesús, no es que a mí no me suene la utopía, sino que la demás gente lo ve como algo imposible, y yo sí lo veo como algo realizable. Claro, sí, claro. Es algo alcanzable para mí, pero la gente así lo visualiza, y por eso nos ponen esa etiqueta. Claro. A la compañera que habló cómo podríamos hacer entrar en vigor, y que si el sistema actual lo va a autorizar, pues no, pues estamos como en otro canal, ¿no? Creo que realmente los que vamos a autorizar es el pueblo. Una vez que el pueblo nos organicemos y adoptemos este proyecto, que nos organicemos y estemos decididos, simplemente el hecho de que nosotros como comunidad, como pueblo, digamos, desconocemos la constitución actual y desde hoy nos vamos a regir bajo esta nueva constitución, creo que es más que suficiente para hacerla entrar en vigor, porque obviamente pues el sistema actual no lo va a soltar tan fácilmente, y creo que también debemos de tener conciencia de que si logramos que las comunidades en su mayoría adopten esta constitución y rechacen la actual, también tendríamos que estar preparados para las represiones, ¿no? Pero pues siendo mayoría, esto sería como no tan complicado. Es obvio, yo lo considero obvio que ellos no lo van a aceptar, ellos no lo van a hacer entrar en vigor. Tenemos que ser nosotros, el mismo pueblo organizado, el que lo haga entrar en vigor. Gracias, Itza. ¿Cómo la ves, Pablo? Sí, bueno, efectivamente, esta nueva constitución pues va a enfrentar resistencias, entonces tiene que haber un movimiento de millones de mexicanos para hacer valer la voluntad popular, un movimiento pacífico. Todas las anteriores constituciones se han desarrollado en medio de una guerra. Pero bueno, esto fue en el siglo XIX, en el siglo XX. En el siglo XXI ya no es viable una revolución armada. No es viable, o sea, con el armamento que tiene el imperio, pues en 5 minutos prevalecen. Lo que sí no pueden controlar es a millones y millones de mexicanos que se movilicen por una causa, como sucedió con el triunfo de López Obrador, 30 millones de votos. Con esto se terminó el régimen del PRIAN. Yo siempre pensé y luché porque llegando López Obrador convocara una constituyente para una nueva constitución. Sin embargo, su política es de no tocar, incluso no tocar este tema, hasta implementó eso que él llama la constitución moral, que es una vacilada, cuando lo que hace falta es una nueva constitución política. Pero así como 30 millones logramos derrotar al PRIAN, pues así
tenemos que lograr hacer prevalecer una nueva constitución. Desde luego que es una lucha, pero una lucha pacífica. En cuanto a la cuestión de los estados y la federación, bueno, yo creo que cada estado debe tener autonomía para todo lo que tiene que ver con el estado. Sin embargo, hay temas nacionales en los que pues todos tenemos que estar de acuerdo. Imagínense que el estado de Tabasco de pronto determina que el petróleo de Tabasco es para ellos nada más, o el estado de Chihuahua que ya no, el agua la va a acaparar, o el estado de Sinaloa que le va a dar concesiones mineras a extranjeros, en fin. Tiene que haber ciertas leyes fundamentales que se apliquen a todo el país, pero para las cuestiones regionales, pues sí tiene que haber una autonomía. En cuanto a cómo nombrar representantes, hay una pregunta cómo se pueden nombrar representantes en comunidades que no estén bien constituidas. Bueno, los representantes se elegirían con la gente que conoces, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con los compañeros de actividad. Entonces, la población desde abajo, desde los barrios, desde las fábricas, desde las escuelas, pueden elegir aquel representante que consideren que es una gente que es honrada, trabajadora, con buenas propuestas, pero aquí lo más importante es que el mandato que se le dé al representante sea el programa que quiere la comunidad, que lleguen mandatados. Y en el tema de la deuda, bueno, la deuda fue contraída por el viejo régimen. En la independencia se desconoció la deuda del viejo régimen de los españoles. Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria suspendieron el pago de la deuda de Iturbide, de Anastasio Bustamante, etcétera. Benito Juárez también suspendió el pago de la deuda, renegoció, o sea, no reconoció la deuda de Maximiliano ni la de Miramón. Miramón en un empréstito por $1 millón se comprometió a pagar 16. Pues Juárez eso no lo reconoció. Y también después de la República restaurada, le querían cobrar a México la deuda contraída por Maximiliano, o sea, la deuda para invadirnos. Juárez no lo reconoció. Entonces, la deuda, tiene que suspenderse el pago de la deuda, tiene que haber una auditoría de cómo, dónde, cuándo y a qué horas y quién, desconocer toda la deuda que es producto de la corrupción y finalmente renegociar. Pero ahorita es importante la suspensión del pago de la deuda, por lo menos un par de años, y entrar en nuevos términos en algunos aspectos de la deuda que no se pueden desconocer, como pues es lo que tiene que ver con deuda a pensionados, etcétera. Y en un futuro, pues sí, tener una política muy estricta para no endeudarse, a menos de que sea realmente para una inversión productiva. Muy bien. Carlos Martínez quiere comentar algo antes de terminar la sesión. Adelante, Carlos. Nos estamos enfilando hacia el final ya de la sesión. No le entendemos. A ver, Carlos. Se oye como las ardillitas, Carlos. Exacto. Sí, Carlos. No te entendemos, se oye como las ardillitas. No va a ser posible. De modo, Carlos, tienes que mejorar tu sistema de computación para que se oiga tu voz natural. Ahorita está más rápido que las ardillitas, imagínate. No alcanzamos a escuchar. Entonces te voy a quitar el sonido. Tal vez lo podría escribir.
Podrías escribir en el chat, Carlos, lo que quieras decir. Bueno, antes de irnos, antes de pedirle a nuestros invitados su conclusión, una última intervención, o ya damos por terminadas las intervenciones, las preguntas. Dice, ¿hay forma de obtener el producto de esta sesión para poder darlo a conocer al pueblo? Sí, está ya en Facebook, en cuestión de minutos ya se puede reproducir en Facebook, y en unos 3 o 4 días va a estar en YouTube y en la página del Consejo Nacional, en el sitio web del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Dice Elisa, ¿cómo quedaría el Banco de México? Bueno, sería un banco popular también, ¿no? Es lo que está previsto por ahí, y también habría muchas cajas de ahorro y crédito y bancos comunitarios, bancos municipales, bancos estatales y el Banco Nacional. Correcto, dice Vaz. Bueno, creo que no hay comentarios adicionales, no hay preguntas. A la 1, a las 2 y a las 3 se les da la oportunidad. Le vamos a pedir entonces a nuestros invitados que hagan su conclusión de cómo vieron esta sesión en el diálogo número 5. Le pedimos primero a Itza que haga su conclusión. Unos 3 minutos, Itza, de conclusión. Si es que sí está conectada. Y Pablo después, y ya con eso terminamos y anunciamos la siguiente. Itza, ¿qué concluirías de esta sesión? Pues gracias. Concluimos que tenemos mucho trabajo por hacer, sin embargo, estamos en el camino, estamos acorde por todavía en esta construcción, y que concluimos que esto tiene que seguir y que vamos a trabajar arduamente para seguir difundiendo esta idea, pese a lo que nos puedan tachar, a lo que nos puedan contraponer, pero también desde nuestras comunidades, no solamente en las redes sociales, sino también en nuestra misma comunidad. Hay que trabajar todos, hay que compartir, hay que poner el ejemplo para que se hagan esas cadenitas de bienestar, ¿no? Y pues agradecer a Marco por la invitación, al doctor Pablo por asistir, y a todos los compañeros con los que he compartido trabajo en este proyecto. Me siento muy honrada, y gracias a todos ustedes. Otilia también. Muchas gracias. Y a Otilia, gracias, Oti, te quiero. Y también quisiera decirles que ya está impreso el plan de la nueva Constitución Mexicana 2021. Se los vamos a estar enviando a los que están en otros estados, los que ya les enviamos ejemplares de la Constitución. Les vamos a enviar pues ahora sí que un bonchecito de trípticos para que nos ayuden a distribuirlos en sus ámbitos. Y los que quieran del Valle de México pasar a la MAPSI por un bonche también, pues también se mandaron a hacer 10,000 trípticos. Entonces ya están disponibles para que puedan pasar por ellos. Le damos ahora la palabra a Pablo para que haga la intervención final y la conclusión final de esta sesión de hoy. Pablo, ¿qué conclusión llegas de todo lo que se ha dicho hoy? Bueno, es necesario, es una tarea actual a solucionar la aprobación de una nueva constitución para el siglo XXI que logre que los derechos que hasta ahora han sido enunciados sean una garantía para cada persona y para todos los pueblos de México. Por un lado, y por otro lado, que esta nueva constitución tiene que ser producto de la discusión, de las propuestas de miles de asambleas. O sea, sí es un gran trabajo el que hay que hacer, porque tiene que ser una amplia participación para que la gente retome esta constitución y sus ideas fundamentales. Entonces, pues sí hace falta mucho trabajo, pero creo que al final pues veremos logrado el objetivo y culminar esta cuarta transformación con una verdadera transformación. Pues muchas gracias, Itza, muchas gracias, Pablo, Gracias. por haber aceptado la invitación. Están siempre invitados a continuar en este espacio. Vamos a estar todos los miércoles de 8 a 10, por lo menos calculo a 1 año y medio, 2 años. Primero, ahorita estamos en una etapa general de la Constitución. Va a haber una segunda etapa por capítulo y habrá una tercera etapa por algunos artículos clave de este proyecto constitucional para su discusión más a fondo. Y entre tanto estamos viendo si se forman
los constituyentes municipales, estatales, y vamos recogiendo en la nueva etapa de un Congreso Nacional Constituyente, pues todas las aportaciones, las observaciones para un afinamiento de este proyecto constitucional. Pues les agradecemos a todos haberse tomado estas 2 horas aquí con nosotros, a los compañeros en Facebook. Nos despedimos ya de los compañeros de Facebook, que vamos a interrumpir la sesión. Estuvieron 11 más o menos personas en Facebook. Hasta la próxima. Dentro de 8 días va a estar en el diálogo constituyente número 6. Van a estar 2 personas de apellido similar, Elisa Pérez Ortega y Ricardo Pérez Ortega, ¿verdad? Los 2 del estado de Jalisco. Entonces estaremos compartiendo con ellos estas reflexiones. Muchas gracias, Pablo. Seguimos en comunicación. Gracias, Marco Eduardo. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Itza, por compartir. Gracias, Otilia, y a todas y todos. Es un gusto que estemos dándonos a esta gran tarea. Es un gusto, y pues estamos en comunicación por el WhatsApp, por el correo, Itza, ahí seguimos en comunicación, por el Facebook Sí, también. gracias, muchas Compartiendo gracias. algunas ideas, y bueno, nos despedimos por hoy, por esta noche, nuestros amigos de Facebook, y detenemos ya la Buenas grabación. noches. Gracias, Y nos buenas vemos. noches a todos.